Hola de nuevo después de una larga pausa. La razón de este paréntesis es que he estado redescubriendo Blender en una faceta que no exploraba desde 2014, el desarrollo de videojuegos. Esto me ha permitido ponerme al día y comprobar las capacidades actuales de nuestra herramienta preferida en un entorno de producción real. Al consultar información más actualizada, descubrí UPBGE, un fork de Blender realizado a partir de su antiguo motor de juegos. Este programa es una herramienta muy versátil que emplea Eevee como motor gráfico del juego y permite usar todas las características de edición de Blender, eliminando la necesidad de utilizar complejos procesos de exportación e importación de nuestro trabajo a otros editores. Se trata, por tanto, de un programa que combina editor de arte, programación y motor de juego en un entorno completo. Esto permite crear los modelos, assets y escenarios, realizar las animaciones, programar la lógica del juego y además ejecutar y renderizar los modelos integrando las físicas, el sonido y el control de entradas mediante teclado y ratón. Y todo ello prácticamente sin salir del programa. La lógica de los juegos se puede construir de forma visual mediante Logic Bricks, Logic Nodes o de manera avanzada con lenguaje de programación Python. Esto ofrece gran flexibilidad tanto para artistas como para desarrolladores experimentados. Su flujo de trabajo es WYSIWYG, es decir, lo que ves es lo que obtienes. Dicho de otro modo, lo que ves en el editor es igual al resultado final en el ejecutable. Aprovechando este descubrimiento y para comprobar de primera mano sus posibilidades, me propuse desarrollar un juego ambientado en el museo donde trabajo. En este tiempo he podido comprobar todo el potencial de esta herramienta, así como otros muchos puntos de mejora. Aunque ya está disponible la versión 0.50 de UPBGE, este juego se ha realizado con la versión 0.44 por ser la versión estable cuando inicié el desarrollo del juego. La creación del escenario, personajes, assets y animaciones se ha realizado siguiendo un flujo normal de trabajo en Blender con modelos creados en Blender y texturas creadas y editadas con Inkscape y GIMP. Para la lógica del juego he combinado Logic Bricks con scripts de Python. Aunque al principio utilicé también Logic Nodes, terminé por descartarlos porque a medida que el proyecto crecía me encontré con bastantes problemas de escalabilidad. En este punto, tengo que subrayar la ayuda de las herramientas de IA en programación, y es que los distintos modelos de asistencia en el desarrollo de código han evolucionado enormemente desde que comencé el proyecto. Sin embargo, tampoco son una solución mágica, ya que necesitan continua supervisión y múltiples correcciones. De hecho, existe la falsa sensación de avance porque la IA siempre devuelve soluciones inmediatas. Pero la realidad es que también se consume mucho tiempo en la revisión del código y la resolución de problemas, sobre todo conforme se va complicando el juego. No quiero alargarme demasiado en este vídeo de presentación del proyecto, así que si os interesan más detalles sobre todos estos aspectos concretos, ponedlo en los comentarios e intentaré realizar un vídeo explicando algunos de ellos con mayor profundidad. El juego se llama Un día en el museo y es un juego de exploración que también combina una mecánica de tipo cuestionario o preguntas quiz. Visualmente busca una estética retro, estilo pixel art, con un espacio tridimensional renderizado con una cámara ortográfica que se mantiene a una posición fija y relativa con relación al jugador. La captura de información o señales se realiza a través de teclado y clic de ratón sobre determinados elementos interactivos que hay en la escena. En cuanto a su argumento, en este juego tú eres el conservador novato de un gran museo de arqueología. Tu trabajo diario consiste en conservar las colecciones y asegurar que lleguen a las futuras generaciones. Existen toda una serie de tareas que debes hacer para aumentar tu experiencia. Organizar la colección del museo, evaluar la condición material de los objetos, vigilar las condiciones ambientales en el edificio, así como enfrentar la amenaza de plagas. Y además atender a investigadores, estudiantes y público general. El cumplimiento de cada una de estas tareas te llevarán a alcanzar la dirección del museo.
Tras hacer clic sobre el botón de inicio, aparece la ventana principal del juego que presenta un HUD con marcadores, barras de medición y un área en la parte superior derecha que mostrará información relevante durante el desarrollo del juego. Podemos empezar explorando el museo para familiarizarnos con los espacios y elementos. El tamaño del mundo en que nos movemos es relativamente pequeño y nos permitirá desplazarnos rápidamente a cada uno de los espacios. Las salas de exposición, el laboratorio de restauración, la zona de ingreso, los almacenes, la biblioteca, las oficinas. Cada cierto tiempo aparecerán algunas tareas que tenemos que realizar si queremos subir de nivel. La primera tarea consiste en recoger objetos arqueológicos en la zona de ingreso del museo, restaurarlos si es necesario y luego almacenarlos en la estantería adecuada. Se puede consultar el estado en el que se encuentran los objetos pulsando la tecla I de inventario. Esta ventana también muestra más información sobre el propio objeto. Si el objeto no necesita restauración o ya ha sido restaurado, entonces puedes dirigirte a los almacenes para guardarlo en una de las estanterías. No todas las estanterías disponen del espacio suficiente ni son las adecuadas para el objeto. Cada una de ellas está asignada para albergar objetos de cada uno de estos 5 periodos: Paleolítico, Neolítico, Edad del Bronce, Época Ibérica y Época Romana. Sin embargo, en el almacén puedes encontrarte con un problema muy desagradable: las plagas. Hay que tener cuidado porque los roedores y los insectos intentarán acabar contigo. Puedes enfrentarte a ellos utilizando un spray insecticida que se activa haciendo clic en el botón secundario del ratón o con la barra espaciadora del teclado. Las barras de medición de la parte inferior izquierda te indicarán cuánta vida y spray tienes. El spray puedes reponerlo recogiendo botes en distintos puntos del museo. Para regenerar la vida tendrás que localizar algún botiquín. Si por desgracia los bichos acaban contigo, reaparecerás de nuevo en el punto de origen. Esta actividad de eliminación de plagas también te permite adquirir experiencia. Vigila tus desplazamientos. En un museo es importante mantener las condiciones ambientales, por lo que se controlan determinados accesos para que la temperatura y la humedad relativa no se disparen. Asegúrate de cerrar las puertas en esos puntos. Además de la cantidad de vida, también debes de tener en cuenta tu nivel de vitalidad o energía conforme avanza el día. Este irá decreciendo poco a poco, pero si dejas que las condiciones ambientales del museo no sean las adecuadas, tu movilidad bajará muy rápidamente. Descubrirás que hay sitios que te permiten recuperar tu energía. La segunda gran tarea consiste en restaurar los objetos y para ello tendrás que ir al laboratorio de restauración. Allí, la restauradora pondrá a prueba tus conocimientos sobre conservación preventiva. Una vez restaurados, los objetos ya pueden ser guardados en su correspondiente estantería del almacén del museo. La tercera gran tarea es la atención a investigadores, estudiantes y público general. Cada cierto tiempo aparecerán distintas personas con dudas relacionadas con arqueología o con objetos del museo. Si demuestras que tienes los conocimientos adecuados, tus habilidades irán en aumento. Haz clic sobre los personajes para interactuar con ellos e ir avanzando en la conversación. Luego, haz clic sobre la respuesta correcta o pulsa el número correspondiente del teclado. Además de estas tareas, puedes realizar otras actividades como visitar las salas de exposición y conocer algunos de los objetos. Para interactuar con los objetos del museo, haz clic sobre ellos. Además, puedes consultar manuales y libros especializados en la biblioteca del museo. Si tienes dudas con alguna de las preguntas del juego, aquí puedes conseguir información que te ayude a resolverlas. Acércate a las librerías y comprueba su temática. Cuando hagas clic sobre los libros, su contenido se mostrará en una nueva ventana. Bueno, y eso es todo de momento. No quería alargarme demasiado en este vídeo y me parece que no lo he logrado. El juego pronto estará disponible a través de mi cuenta de GitHub, que pondré abajo en los comentarios. Y nada más, si os interesa más el tema o queréis conocer algún detalle en concreto, podéis indicarlo abajo en los comentarios. Saludos y hasta el siguiente vídeo.